aquí sí hay falsedad ideológica porque esa contratación directa no existió. Buenos días. Hoy en Radar tenemos dos temas candentes. En esta primera hora hablaremos del escándalo de cobranzas del Istmo, del cual cada día se conocen nuevas versiones y nuevos detalles. En la segunda hora abordaremos el tema del nepotismo con expertos y funcionarios. Doctor Ritter, este tema de cobranzas del Istmo, como lo dije en la introducción, cada vez tiene más aristas. La última que escuchamos es que esta empresa tenía acceso a los datos confidenciales, no solamente de aquellos a los que les cobraba o los que le debía cobrar por estar en la cartera de moroso, sino de todos los ciudadanos, algo que, según el actual director de la DGI, viola la Constitución. Mire, yo creo que este fue uno de los casos en los que se venía preparándose para el asalto que finalmente se hizo. Una de las primeras leyes que dictó el gobierno de Ricardo Martinelli se dictó en septiembre del 2009. Quiero reiterar la fecha porque él tomó posesión el 1 de julio del 2009 y muchas leyes no estaban todavía en preparación. Sin embargo, en septiembre del 2009 se aprobó la ley que establece en Panamá por primera vez la llamada tercerización o gestores de cobro privados. Eso en Panamá nunca había existido. Se aprobó en septiembre del 2009 y ya allí comenzó a correr, comenzó a evolucionar hacia el contrato final que se aprobó en septiembre del año siguiente con cobranzas del Istmo. La Dirección General de Ingresos había tenido bastantes modificaciones desde el decreto que la reorganizó en 1970, se había modificado varias veces, se le había dado un grado de autonomía dentro del Ministerio primero de Hacienda y Tesoro y luego de Economía y Finanzas. Pero por primera vez en el año 2009 se autoriza a la Dirección General de Ingresos para que contrate gestores de cobro, como se llama. Pero en esa misma ley que autoriza a los gestores de cobro, ordena que para poderla dar es necesario que produzcan una declaración jurada de quiénes son los accionistas de esas empresas. De manera que para mí es insólito que a estas alturas, después de todo lo que ha ocurrido, los panameños todavía no sepamos quiénes eran los accionistas de esa empresa, si en la ley que autoriza la tercerización está consignada expresamente la obligación de producir una lista de los accionistas. Y ahora se han ido destapando todos los resultados. Esos resultados van desde que la información privilegiada o confidencial que tenían de los contribuyentes, de deudas cuyo cobro se hicieron al propio Estado, con unas comisiones enormes, y cada vez que se destapa una nueva revelación sobre cómo fue que actuaron estos señores, se va hundiendo más y más en el marasmo de mentiras que se han estado diciendo. Una de las cuales, y la mayor, es que esta tercerización era de vieja data. Yo voy a insistir y cierro esta introducción, Sabrina, insistiendo en lo siguiente. En Panamá nunca había existido una tercerización del cobro de impuestos. Y en Panamá se estableció en septiembre del 2009 y en septiembre del 2010 ya Cobranzas del Istmo tenía, mediante contratación directa y aparentemente sin divulgar quiénes eran sus accionistas, un contrato con la Dirección General de Ingresos. Muchas cosas graves hemos escuchado del tema de cobranzas del Istmo. Voy a pasar a presentarles a nuestros primeros panelistas esta mañana de domingo. José Javier Rivera es expresidente de la Cámara de Comercio, Alvin Widen, excontralor de la República, Anet Planels de Movin y Rolando Mirones, que fue director general de Ingresos. Y empiezo con usted porque mucho de la atención mediática se ha centrado en esta última semana en el cobro a Tocumen, por tratarse de una institución estatal que es, por así decirlo, lo más paradójico y escandaloso de todo. Se cobraron 21 millones y dice el gerente de Tocumen que ni siquiera se gestionó.
Pero para ir en orden, hablemos de la tercerización. ¿Qué opina usted como exdirector de ingresos de que el Estado le pida a una empresa privada que cobre impuestos? Mira, ese es uno de los temas de fondo que hay que analizar. No solamente en el caso de la DGI, sino en todo el gobierno. Inclusive en la empresa privada. ¿Por qué se terceriza? Se terceriza sencillamente porque uno tiene actividades principales que desarrolla en una empresa o una institución y hay otras que no son de las principales, que de repente podrían tomar muchos recursos de esa institución o de esa empresa, entonces se busca otra, porque al final lo que uno se gastaría en preparar personas para realizar esa actividad no principal sería demasiado. Entonces, la suma final es la que nos va a decir si debemos tercerizar o no. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la actividad principal de la DGI si no es recaudar los impuestos? Entonces, ¿cómo vamos a tercerizar la actividad principal de una institución? Adicionalmente, asumamos que es que había cuentas malas, entre comillas, porque en el Estado no existen las cuentas malas. Lo que hay es un periodo de prescripción y ese periodo de prescripción aplica únicamente cuando el contribuyente así lo solicita y le es concedido. Es decir, usted le puede haber pasado el periodo de prescripción del impuesto sobre la renta, pero si al cuarto o quinto año el Estado le cobra y usted paga, perfectamente bien, ya usted pagó, hasta luego la prescripción. Entonces, digamos que había un grupo de cuentas que se podían pasar, cuentas prescritas, pongámoslo así. Hay dos situaciones. Una, ¿dónde está la renta sustitutiva de lo que iban a ser esas comisiones? Porque hay una obligación. El monto del impuesto que ingresó fue menor debido a la comisión. Entonces tenía que haber una renta sustitutiva, no lo hubo. Pero adicional a eso, el señor Cucalón, ya yo lo he escuchado por todos los medios, diciendo que él decidía a quién, qué cuentas se le mandaban a cobranza del Istmo. Entonces yo asumiría que si iba a haber una tercerización, que no le veo sentido alguno, pero si iba a haber, debía ser una lista cerrada de contribuyentes y una lista de cuentas cerrada. O sea, ellos no podían tener acceso a nada más. Sin embargo, el señor Cucalón ha sido reiterativo en señalar que él decidía qué cuentas le mandaba. O sea, que tenía que haber cuentas, o el contrato no tenía un número cerrado de cuentas, una lista cerrada, o a pesar de que el contrato tuviese esa lista cerrada de cuentas, se le estaban mandando otras. Peor todavía en el caso de Tocumen, porque en el caso de Tocumen es por una ficción jurídica una SA, y se decidió hacerlo así, yo creo que fue lo correcto. Esa SA como tal debe pagar impuestos, pero es evidente que no puede ser que un gestor de cobro le cobre al Estado, porque encima, en este caso, el presidente de la República es el que establece quién es el presidente de Tocumen S.A. A mí me tocó ser presidente de Tocumen S.A. cuando yo era viceministro de Finanzas, pero no fue en virtud de ser viceministro de Finanzas, sencillamente el presidente me designó como presidente de Tocumen S.A., creo que yo fui el primer presidente de Tocumen S.A. En el momento en el que se da este cobro, si no me equivoco, el presidente de Tocumen S.A. era ministro de Economía. Así es, Frank de Lima. O sea, ¿cómo es posible que se esté en esa junta directiva como presidente y se acepte hacer ese tipo de pago de una comisión, sabiendo que sencillamente el ministro puede decir, oye, tenemos que pagar los impuestos, aquí se debe un impuesto, paguen los puntos. No hay que pagar ninguna comisión. Así que esto no tiene ningún sentido en el fondo, no tiene ningún sentido en la forma. Los funcionarios tienen una obligación de tener la diligencia de un buen padre de familia, es lo que, y eso se refiere en derecho a ese cuidado que uno debe tener con las cosas, un cuidado tan especial como el que tiene uno con sus hijos. Es decir, uno debe querer lo mejor para ellos. Entonces, la diligencia del buen padre de familia impide que un funcionario que está actuando adecuadamente haga una cosa como esta. 21 millones en comisiones se ganó Cobranzas del Istmo por una gestión que, según el actual gerente de Tocumen, Joe Fidan, que ni siquiera realizó, porque dice que no hay ningún indicio de que se haya siquiera llamado a Tocumen. Su opinión, José Javier Rivera. Mire, yo lo voy a decir muy francamente. Aquí ha habido desde el principio una asociación ilícita para delinquir. Desde el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas de ese momento, el director de ingresos y, en este caso, como ha dicho muy bien Rolando, el ministro de Economía, que era a su vez el presidente de Tocumen, todos han actuado para obtener un beneficio y
causar una lesión patrimonial al fisco. Pero han habido elementos que, por supuesto, olvidaron. Por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que esa supuesta empresa tenía que revelar, porque se trata de una entidad que estaba contratando con el Estado, quienes eran sus accionistas, y eso lo ocultaron. Aquí también se ha hablado sobre la gestión de cobro. Allá en 1989, cuando yo estaba en la Dirección de Ingresos, se creó el Fondo de Gestión Tributaria, pero eso tenía como propósito que los funcionarios encargados de esa gestión tuvieran una participación que era mínima, era verdaderamente 1%. Nominal, 1%, pero no darle 30% a una empresa para que obtuviera recursos fáciles y sobre todo en contravía, como ha dicho Rolando, de la función principal de la propia Dirección General de Ingresos. Y es que Cucalón, al tiempo que iba haciendo esto, iba desmantelando la Dirección General de Ingresos. Por ejemplo, él no publicaba las listas de morosos. Ese es un crimen de lesa patria. Él tampoco contrataba los auditores. Él fue desmantelando el aparato a efecto de servirse en cuchara grande, él y los que han participado. Yo lo que siento es que ha habido una larga e inexplicable morosidad de las autoridades en la atención de este caso, tanto del Ministerio Público como de la propia Contraloría, y también que este señor se presenta aquí en un país donde él ha vilipendiado durante su gestión como si fuera pues una monja de monasterio, y realmente eso es chocante para la ciudadanía. Al señor Alvin lo dejo de último, que lo veo recopilando información todavía. Anet, hemos escuchado dos cosas: una asociación ilícita para delinquir, y también hemos escuchado que hasta el Ministerio Público está moroso de saber y de darnos a la ciudadanía la información. ¿Usted considera que este caso se puede señalar únicamente a funcionarios del gobierno anterior? O sea, tenemos a Luis Cucalón, ex director de ingresos, pero también el actual ministro del MEF era viceministro en ese momento, y también está Alberto Vallarino, que salió dando su versión y apoyando la tercerización e incluso apoyando la gestión de Luis Cucalón. Bueno, yo creo que el primer velo que ellos tienen que develar es quiénes son los dueños, todos los dueños de Cobranzas del Istmo, porque allí vamos a saber realmente quiénes son los responsables del desfalco del cual hemos sido víctimas, ¿verdad? Porque estamos hablando de 40 millones que, si lo ponemos en números, es la mitad del aumento a los jubilados que tanto trauma ha causado en la ciudadanía, ¿no? Porque hablamos de millones y millones y a veces no comprendemos el alcance que eso significa para el bolsillo de los panameños. Era el 5 centavos por litro que todo Panamá protestó en su momento. Hubieran sido 2,5 centavos, igual hubiéramos protestado. Después de develar eso, porque eso era una exigencia para poder obtener el contrato, es importante saber quiénes violaron la ley. Yo creo que se ha presentado una demanda, ¿verdad?, ante la Procuraduría de la Nación, y es importante que esa demanda se le dé la celeridad y se le dé la información, porque han subestimado la inteligencia del panameño. Yo no sé si estoy más indignada con lo que están hablando de Cobranzas del Istmo o con las declaraciones que hemos escuchado del señor Cucalón posteriores a la demanda que se ha presentado. Así que el llamado nuestro es hacer esta investigación con celeridad y con transparencia, para poder llegar hasta el último accionista y la última persona responsable de este desfalco. Señor Alvin Widen, como excontralor, su opinión de este tema. Bueno, miren, buenos días primero que nada. Yo creo que hay que buscar lo que es la esencia de la contratación del Estado con los particulares. ¿Qué busca el Estado cuando contrata con un particular? Preservar sus mejores intereses. No puedo entender que exista un contrato del Estado con un particular en que el Estado no debe garantizar sus mejores intereses. Y esto valga para las mochilas,
valga para el contrato de cobranza del istmo, valga para el alquiler de los helicópteros, valga para todo lo que en forma alarmante la ciudadanía está descubriendo de la gestión o el gobierno de Ricardo Martinelli. El último valor que había en todas esas contrataciones es preservar casualmente los mejores intereses del Estado. Ese era un principio subordinado a la ambición, a la robadera, a la, ¿qué te digo?, a la malversación del fondo público, al atraco a los fondos públicos. Y eso es el contrato de cobranzas del istmo. Nació con falsedad ideológica. ¿Por qué se le atribuye el MEF correctamente, la Dirección de Ingresos le atribuye falsedad ideológica al contrato firmado entre el señor Luis Cucalón Uribe con Cobranzas del Istmo? Porque en el primer párrafo, aquí está el contrato, se declara que este contrato está apoyado, está amparado por una excepción de acto público permitiendo la contratación directa. Eso es absolutamente falso. Nunca hubo excepción de acto público. Nunca se le autorizó a la contratación directa. Por ahí comienzan las falsedades. Cuando vemos el contenido del contrato, un poquito por lo que hablaba nuestro distinguido ex director de ingresos, de que Cucalón discrecionalmente dijo, le daba a Cobranzas del Istmo las cuentas. No es cierto que lo podía hacer discrecionalmente como Cucalón afirmó. Lo que pasa es que el señor Cucalón tiene un defecto de todo mentiroso y de todo individuo que aparece en la opinión pública para cambiar los hechos. Y es que él se olvida lo que él firmó. La cláusula tercera del contrato de Cobranza del Istmo, firmado por el señor Cucalón con el Estado, con la Dirección de Ingresos, dice lo siguiente, lee así: asignar al contratista cuentas morosas, las cuales serán escogidas de manera aleatoria a través del sistema de cómputo de la Dirección General de Ingresos, de acuerdo con la cuantía de la cuenta, la antigüedad y el domicilio del moroso. Es decir, era mentira que las asignaba, no las podía asignar porque hubiese incurrido en un abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Él no tenía la facultad de entregarle todos los archivos como hizo a los señores de Cobranza del Istmo. Y en el reciente allanamiento que se hizo en Cobranza del Istmo se encontraron equipos, se encontraron archivos autoridad de todos los contribuyentes. Es decir, también dice el contrato que el contratista tiene que poner sus equipos. También abusaron de eso. También dice el contrato. Es decir, me cansaría y los aburriría diciéndole todas las cosas que el propio señor Cucalón violó. Pero la peor cosa que violó es la mentira cuando nos dijo en los medios de comunicación que él no podía saber a cuánto ascendía el monto o la posibilidad del valor de este contrato para llevarlo a los requerimientos de ley, que en este caso, si sobrepasa $3 millones lo que iba a recibir el contratista, entonces tenía que ir al SENA para su aprobación del contrato y al Consejo de Gabinete. Que resulta con el señor Cucalón no lo llevó ni al SENA ni al Consejo de Gabinete porque dijo que él no sabía. Y puso en el contrato, y lo puso también una resolución del MEF, de que era una cuantía indeterminada y le pusieron una fianza de 450,000 balboas por fianza indeterminada. Pero eso también es una falsedad, porque resulta que el señor Cucalón en días pasados informó a los medios que la razón de ser de esta tercerización de cobro era casualmente que había 7,000 millones, y mencionó la cifra, de cuentas por cobrar. Es decir, 10% de 7,000 millones son 700 millones. Entonces era muy fácil saber que si yo daba comisiones del 10, 15 y 30%, que de sobre iban a haber $3 millones en la cuantía del contrato. En 6 años, que era el término de vigencia del contrato, más 4 años de prórroga. Imagínense ustedes, y era una prórroga automática en beneficio del contratista. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que el señor Cucalón maliciosamente hizo un contrato
sabiendo, es más, la mejor prueba de qué valor tenía el contrato. Que siéntense bien, que este contrato es el 2010 y en el 2015, hasta cuando duró el contrato, los señores, de acuerdo con la contabilidad del MEF, han recibido comisiones de la suma pequeña de 47 millones de dólares. 47 millones de dólares es el monto. Lo tengo que cortar ahí porque me están llamando a un cambio, pero veo caras en el resto de la mesa, porque no para todos en la mesa. El único responsable aquí es Luis Cucalón. Vamos a ahondar en eso y en mucho más de cobranzas del Istmo. Usted quédese en Radar.